Bienvenidos. Estamos haciendo este recorrido por los distintos temas, preguntándonos qué viene para Colombia y qué viene para el mundo en este 2018 que comienza. Bienvenido, doctor Miguel Ceballos. Es un gusto tenerlo aquí. Feliz año. Gracias, Juan. Feliz año para usted y para todos los colombianos. Doctor Ceballos es el decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales en la Sergio Arboleda, es columnista de la revista Semana, es panelista de Blue Radio y es un reconocido experto en asuntos internacionales. Este año va a ser movidito, doctor Miguel. Va a ser ¿Qué un se año. viene? Bueno, Juan, comencemos por Colombia. Yo creo que la herencia del gobierno Santos no es la mejor en el mundo de la política exterior. Vamos a heredar algunas situaciones muy complicadas, principalmente la de Nicaragua, en la cual no se solucionó realmente nada en estos 8 años. Perdimos una demanda en La Haya y solamente el gobierno atinó al final de su administración a presentar una contrademanda que, a pesar de haber sido aceptada, obviamente debe ser procesada. En ese sentido, parece que tenemos muy pocas probabilidades de ser exitosos frente a la estrategia muy contundente de Nicaragua en el tema de el archipiélago de San Andrés y Providencia. ¿Habrá pronunciamientos de la Corte Internacional de La Haya en este año que comienza? Pero después de terminado el gobierno, es decir, los cálculos del gobierno Santos y de la canciller María Ángela Holguín en sentido de pasar un poco de agache fueron exactos, porque las decisiones definitivas se tomarán ya una vez entrado el nuevo gobierno. Y la segunda situación es la de Venezuela. Nosotros tenemos un problema enorme de migración, pero no es, digamos, el centro de mi comentario, sino el problema fronterizo. No hay realmente una política fronteriza que herede este gobierno y por lo tanto tendremos todavía activado el problema de la frontera en el Golfo de Coquibacoa, que llaman los venezolanos el Golfo de Venezuela, y por supuesto la frontera porosa en la cual frente a la cual tocará tomar decisiones muy contundentes en el futuro, sin ser obviamente decisiones tan radicales frente a nuestros hermanos venezolanos, pero el tema de la migración definitivamente será uno de los principales. ¿Usted cree que Maduro se cae en este 2018 o ya se quedó? Pues por lo que hemos visto a finales del año 2017, en cuanto a las elecciones municipales, de alguna manera se está atornillando cada vez más en el poder. De hecho, él mismo dijo que los partidos que no han participado en las elecciones municipales no podrían participar en las elecciones presidenciales. Eso es cerrarles el camino y atornillarse más. La manera en que él está manejando los diálogos con la oposición en República Dominicana es una manera muy hábil. ¿Por qué? Porque se da oxígeno y se da tiempo a sí mismo y veo lejana la posibilidad de que pronto deje el poder. Doctor Ceballos, Trump, ¿qué va a pasar? Y se lo pregunto en 2 dimensiones. ¿Qué va a pasar con Donald Trump y qué va a pasar con la política exterior de Estados Unidos? Con Donald Trump, porque lo vemos en un debate que es muy temprano en Estados Unidos, de si lo remueven, si no lo remueven, un escándalo con Rusia. ¿Qué va a pasar con Trump? Bueno, Trump al principio de su gobierno tuvo muchos fracasos seguidos. El primero relacionado precisamente con su política de migración. Un juez en Hawái tumbó las decisiones frente a la inmigración, pero después tuvo un éxito, aunque parcial, fue un éxito. La Corte Suprema le avaló parte de su política de prohibir la entrada de varios nacionales de distintos países y en ese sentido se apuntó un triunfo, aunque parcial. Segundo, lo que sucedió el año pasado también fue interesante digamos, en un aspecto muy complejo de las realidades norteamericanas, y es que Trump logra una reforma tributaria que baja los impuestos. Baja los impuestos. Y eso le va a dar un atractivo enorme a los Estados Unidos. De hecho, ya muchos empresarios, incluso colombianos, están pensando en llevar muchas de sus inversiones a Estados Unidos. ¿Queda más bajita la tasa de tributación en Estados Unidos que en Colombia? Pasa de un 35 a un 20. Y es un poco la propuesta de algunos candidatos acá en Colombia. Germán Vargas Lleras está proponiendo eso, Iván Duque está proponiendo eso, y obviamente va a ser una gran tendencia y eso va a atraer muchos capitales. En ese sentido, la imagen de Trump, digamos, a nivel internacional no es la mejor, pero en el ámbito económico sí va a ser muy buena. En lo de Rusia, que me preguntaba,
Pues Trump ha jugado de una manera muy hábil a dividir a Rusia y a China. Ustedes recuerdan el escándalo que tuvo Trump al comienzo o más bien al final de su campaña presidencial, sobre la influencia que tuvo Vladimir Putin y algunos equipos contratados supuestamente por él para afectar el resultado de las elecciones. Pues en ese momento se mostró muy cercano y muy amigo de Putin, pero después, unos meses posteriores, invitó a Xi Jinping, que es el presidente de China, a su propia casa en Mar-a-Lago, en la Florida. Y estuvo en Mar-a-Lago. Claro, y después Xi Jinping lo atendió como un rey en Beijing. Entonces, parece que quiere jugar con ambos líderes para romper la alianza entre los dos. Le pregunto por China, porque usted es un reconocido experto en asuntos de China. Usted escribió un libro con la doctora Noemí Sanín sobre la estrategia del dragón y la llegada de los chinos, el desembarco de los chinos a Nicaragua para hacer un canal a raíz de todo el pleito con Colombia. ¿En qué va ese rollo con los chinos? Bueno, cuando escribimos ese libro, Juan, fue en 2013, y en ese momento dijimos en nuestro libro que China se convertiría en la segunda potencia mundial. Nos llovieron la cantidad de críticas, decían, no, estos señores no tienen ni idea de lo que están hablando. Pues hoy China ya está muy cerca de ser la primera potencia mundial al paso que vamos. China en este momento está llevando a cabo una estrategia de doble carácter. La primera, económica, muy agresiva. China ha comprado una cantidad de posesiones en África, tiene una presencia enorme en nuestro país vecino, en Venezuela. La deuda externa de Venezuela llega casi a los 60 billones de dólares con China. Tiene una gran presencia en Argentina y en Brasil a través de proyectos productivos. Y, por supuesto, la otra, la militar. Como nunca antes en la historia, Xi Jinping, su presidente, acaba de hacer público un libro blanco militar en donde crece exponencialmente su ejército. O sea, el dragón llegó. El dragón llegó y se está moviendo. Y se está moviendo duro y en nuestro hemisferio muy duro. En nuestro hemisferio y también en Asia. Ahí hay un problema porque, precisamente volviendo a hablar de Trump, ustedes recordarán el lío que hay con Corea del Norte. Pues China es quien ha contenido de alguna manera la estrategia de Trump para que no sea más agresiva con Corea del Norte, porque China es un socio económico y un socio político de Corea del Norte, y no es fácil tener una presencia norteamericana fuerte en el Pacífico sin la aquiescencia de China. Volvamos a Trump. En la dimensión personal, usted me lo estaba contestando, ¿qué va a pasar en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia? Vimos a un gobierno Trump quejándose, reclamando y exigiendo rectificaciones, por ejemplo, en materia de cultivos ilícitos y con el fantasma de la desertificación muy cerquita. ¿Qué va a pasar en esa relación entre Estados Unidos, entre Washington y Bogotá? Bueno, Juan, yo creo que de los gobiernos que más lejos de Washington ha estado en las últimas décadas es el gobierno de Juan Manuel Santos, especialmente desde cuando llegó Trump. No que no hubiera estado lejos de Obama en el tema estratégico. Obama fue muy amable y apoyó políticamente el proceso de paz, pero en la estrategia de seguridad nacional, de la cual hace parte el tema del narcotráfico, Colombia estuvo bastante lejos de Washington. Usted recordará que los primeros años de Juan Manuel Santos él se acercó mucho a Hugo Chávez, y para eso tuvo que alejarse de Washington. Eso definitivamente se notó al final. ¿Y eso fue un error? Es un error total. ¿Por qué? Porque quiso jugar una partida doble. Convencer a los Estados Unidos que el proceso de paz iba a contribuir al descenso del narcotráfico y de las siembras de coca, y no pudo demostrarlo. Es más, vamos a terminar con más de 220.000 hectáreas de acuerdo con los cálculos que se esperan para este año 2018. Entonces, la relación bilateral queda bastante maltrecha. No hay una confianza real de Washington, aunque el discurso diplomático es que somos los mejores aliados, pero realmente cuando el presidente Santos visitó Washington el año pasado, Trump no hizo sino regañarlo de una manera diplomática, pero lo regañó. ¿Qué va a pasar en nuestro hemisferio con esos péndulos que van y vienen? ¿Qué nos esperará? Bueno, la teoría de los péndulos es muy interesante. Esa fue desarrollada por un padre e hijo, los Schlesinger, el padre e hijo Schlesinger, y la teoría de los péndulos ha funcionado. Es decir, a veces se tiende a la derecha, a veces se tiende a la izquierda. Hoy América Latina está tendiendo a la centro derecha. Por supuesto, ha habido
elecciones y finalistas en elecciones que obviamente representan un regreso de la centroderecha. Es más, Colombia, por ejemplo, es un país que, de acuerdo con la encuesta de cultura política del DANE, que los colombianos, el 37% se consideran de centro, y entre el centro y la derecha hay un 26% más. En cambio, entre el centro y la izquierda solamente hay un 12%. Eso se ve reflejado también en América Latina, con algunas excepciones de dictaduras realmente que lo son, como la de Evo Morales, que quiere permanecer en Bolivia. Doctor Ceballos, ese conflicto tan intenso que se desató a raíz de la decisión de Trump de reconocer a Jerusalén como capital del Estado de Israel, ¿para dónde va? ¿Qué va a pasar en Oriente Medio? Bueno, realmente la decisión de Trump rompe una tradición de muchos años, en la cual había un consenso internacional en el cual no se tocaba a Jerusalén como capital política de Israel. Obviamente, si usted le pregunta al embajador de Israel o le pregunta al señor Netanyahu, que es el primer ministro... ¿Están contentos? Por supuesto, porque ellos dicen que hace 3000 años Jerusalén es su capital. Lo que pasa es que Jerusalén está dividida en una parte oriental y una parte occidental, y ahí es donde está el conflicto. Los árabes, más de 56 países el año pasado, dieron una declaración a partir de la cual apoyaban a la parte palestina de Israel para que fuera la capital musulmana. Entonces eso crea un conflicto más que político-religioso. Yo creo que el cálculo de Trump era romper el statu quo, la situación que estaba ahí, para generar una crisis en Oriente y mirar quiénes realmente están en el bando oriental y en el bando occidental. Y eso es una apuesta riesgosa, porque no solamente se trata del equilibrio de una región, sino del equilibrio de todo el Medio Oriente y, por supuesto, la intervención de las potencias grandes. No vemos lejana la intervención del señor Putin en ese litigio, y, por supuesto, el regreso de un radicalismo especialmente de Irán y de la potencia, digamos, tradicional de la zona del Medio Oriente, que es Arabia Saudita, tomando partido. Acuérdense que hay un tema de religiones y de facciones chiitas y facciones sunitas que apoyan una u otra manera de aproximarse a Israel. Doctor Miguel, para que terminemos, ya me indican los productores que se nos ha agotado el tiempo. Este 2018 es un año profundamente político. Tenemos elecciones de Congreso ahora en marzo y vamos a tener primera y seguramente segunda vuelta en la elección presidencial. ¿Qué nos deberían contestar los candidatos presidenciales en materia de relaciones internacionales? Si aquí estuvieran todos los candidatos en materia de relaciones internacionales, ¿cuáles son las preguntas clave que debemos saber los colombianos para conocer su opinión? Bueno, yo le preguntaría a todos y cada uno de los candidatos cuál va a ser su política migratoria. Segundo, cuál va a ser su política de fronteras, cómo van a defender las fronteras de Colombia. Tercero, qué van a hacer frente a la relación con Europa. Recuerde todo el tema del Brexit, las dificultades que ha tenido Theresa May frente a su propio Parlamento para tomar una decisión frente a la salida de la Unión Europea. Es decir, ¿cuál va a ser la aproximación de Colombia en política exterior frente a Europa? ¿Cuál va a ser la aproximación de Colombia en política exterior frente a los Estados Unidos, especialmente en materia de narcotráfico? ¿Qué decisión van a tomar frente al gobierno Trump? Y en materia de América Latina, ¿cuál va a ser su decisión de retomar o no un liderazgo por la defensa de la democracia en Venezuela? ¿Usted intuye que se van a generar esas dinámicas? ¿Van a insistir en el ámbito de la OEA, por ejemplo, en aplicación y sanciones de la Carta Democrática? Bueno, dependerá mucho de quién sea el nuevo presidente o presidenta de Colombia. ¿Por qué? Porque la OEA es un escenario que hay que proteger a pesar de su debilidad institucional. Creo que cualquiera sea el presidente o presidenta de Colombia tendrá que ser cuidadoso con el ámbito regional. Miguel Ceballos, experto internacionalista, ¿qué viene para Colombia y para el mundo en este 2018? Gracias, doctor Ceballos, por habernos acompañado. Sigan ustedes con Red Más Noticias.